Telecaribe presenta El Contenedor, Defensoría del Televidente. Opiniones, sugerencias, análisis. Escuchamos a las audiencias. El Contenedor. Hola a todos y muchas gracias por estar con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Legados es una apuesta en la programación del canal regional dedicada a rescatar la historia de los juglares, de los artistas de nuestra región, y para ello se utiliza mucho del material de archivo que precisamente tiene Telecaribe. Y miren ustedes que precisamente en un programa de hace unas semanas tocamos el tema del uso, del manejo, de la catalogación de los archivos audiovisuales y de su importancia, no solamente en Telecaribe, sino en la intención de generar una memoria audiovisual que le sirva a los intereses de la sociedad. Así que, bienvenido el tema. Hoy, en El Contenedor, vamos a hablar de legados. Bienvenidos. Y sobre el tema, al buzón del Contenedor llegó la siguiente inquietud. Hace unos días vi en Telecaribe, un fin de semana, si mal no recuerdo, un programa sobre Hernando Marín. El programa es de una serie que se llama Legados. Estuve buscando en la página web de Telecaribe, pero no encontré más datos. Creo que es una serie que emiten los festivos o una vez al mes, algo así. ¿No se podría emitir con más frecuencia? Es un excelente programa. ¿Se podría encontrar información en la web del canal? Consultamos en Telecaribe y esto nos contestaron. Estimado televidente, gracias por tu interés en nuestros contenidos. Legados hace parte de una serie de programas que se ha venido produciendo recientemente y busca rescatar figuras relevantes en las artes y especialmente en la música. Para los canales de televisión, los programas grabados recientemente, que están basados en músicos y su música, generan unos derechos los cuales no nos facilita la producción y emisión constante de estos contenidos. Sin embargo, estamos gestionando la forma para que el público pueda volver a disfrutarlos. Cordialmente, Manuel Lozano, jefe de programación, Canal Regional Telecaribe. Sobre el uso de archivos audiovisuales para la producción de contenidos, consultamos a expertos nacionales. Veamos lo que nos compartieron. ¿Cuáles son los criterios que riman a la hora de utilizar o emplear archivos audiovisuales en las realizaciones? Creería que son muchos los valores que se deben tener en cuenta a la hora de emplear recursos audiovisuales. Para mí uno de los más importantes es el sentido histórico y el contexto en el cual ocurrieron y la razón por la cual se emplean estos archivos. El momento político, el momento económico, el momento social por el que estaba atravesando un lugar, un país o el mismo hito como tal que se está registrando y que se está empleando. Creo que estas son las características que le dan el valor que cada vez es más significativo en la utilización de estos archivos audiovisuales. Bueno, frente al tema de por qué se usan los archivos o cuál es la motivación para el uso de los archivos, creo que habría que decir que eso depende de cuál sea el producto audiovisual de que estamos hablando. No es lo mismo que hablemos de la motivación que tiene un noticiero de televisión, a la motivación que tiene un documental o a la motivación que puede tener en un momento determinado una obra de ficción. Entonces, en el noticiero yo creo que prima el registro de un momento que se requiere para contar una noticia o para hacer una remembranza de una noticia o de un hecho histórico. Allí la calidad del archivo no es tan importante como poder mostrar en un momento determinado una imagen. En cuanto a lo que tiene que ver con el documental, generalmente los archivos acompañan muy bien la narración que pretende la descripción de una situación, de un proceso, de unos personajes. Entonces, allí se combinan muy bien las imágenes actuales con las imágenes de archivo. Y frente al tema de la ficción, sí puede haber un componente estético en lo que tiene que ver con esa composición de la narrativa audiovisual de la ficción. Creo que es muy interesante además decir que antes veíamos más el uso de archivo en documental y hoy también lo vemos mucho en ficción, y el archivo en ese sentido le da una fuerza dramática
a la ficción que es bastante interesante porque es como de alguna manera recalcar que esa puesta en escena en verdad sucedió y eso le da mucha fuerza. Así que creo que las motivaciones para el uso del archivo son distintas y dependen del objetivo que tenga la producción audiovisual. Creo que en nuestro país de un tiempo acá se está empezando a hacer ese trabajo, si se quiere, también pedagógico, que es el de rescatarlos, el de recuperarlos. Por ahí hay una frase que es muy de cajón, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y precisamente con ese sentido, con ese valor, es que trabajamos proyectos en conjunto con la Fundación Patrimonio Fílmico. Estamos en mora en el caso de canales como el canal Zoom y otra serie de canales culturales en el que empecemos a hacer más frecuente el uso de este material, notas, cápsulas y clips asociados a esa recuperación de la memoria y a esa recordación que creo que es fundamental en la construcción de cualquier medio. Están muy en boga la recuperación de archivos audiovisuales, pero como lo dice la palabra, lo audiovisual no es solamente lo que está en el cine, en las películas que hay que recuperar y rescatar, en los modelos actuales, sino también en la radio, sino también en las imágenes y en la fotografía y en cualquier tipo de soporte que se haya empleado para poderlo registrar, capturar, imprimir y mantener. Yo creo que habría que decir que en los últimos años se ha venido incrementando el uso de material de archivo. Me parece que los archivos tenemos el deber y la obligación de socializar y de contar más lo que tenemos, tanto a investigadores como a nuevos productores. Curiosamente, uno de nuestros mensajes dentro de la estrategia de comunicación de este año es precisamente hacer una invitación a los nuevos realizadores a que usen material de archivos en sus producciones audiovisuales, ya sean documentales o de ficción. Así que me parece que eso ha venido incrementándose sin lugar a dudas y creo que es muy interesante porque es una nueva vida para los archivos. Los archivos se resignifican a partir de nuevas obras audiovisuales y eso resulta muy interesante en términos de la identidad cultural y en términos de la socialización de la memoria audiovisual colombiana. Televisión sin televidentes no tiene sentido y un buen televidente opina. En El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente, escuchamos al televidente del Caribe. Porque nos enseña muchas cosas de la cultura anterior, de lo que hemos vivido y lo que ha pasado en Barranquilla y en sus alrededores. Son muy educativos, enseñan a la juventud, a los valores, a los principios que se han perdido en casa. Me encanta que vuelvan esos programas nuevamente a Telecaribe. Sí, pienso que deberían establecerse algunos horarios, puede ser, algunas franjas durante el día donde se pueda presentar un poco de esos programas que se producían antes y que creo que tienen unos contenidos importantes y unos contenidos edificantes, sobre todo para las nuevas generaciones que desconocen mucho acerca de la historia y de muchas cosas acerca de nuestro país. Pues sí, para jóvenes como nosotros que queremos conocer más de nuestros pasados, sería importante tener un conocimiento de cómo éramos antes y así no dañar la imagen de la hora. Porque es algo recordarle uno a sus hijos o a sus antepasados. Mira, esto pasó en tal fecha, ay, qué bacano, mira cómo era Barranquilla antes, mira cómo es hoy en día, cómo era la fiesta, qué ha cambiado, qué hay por mejorar. Luego de la pausa vamos a conversar en el estudio del Contenedor con los encargados de la producción y realización del programa Legados, basado precisamente en el uso de archivos audiovisuales. Ya seguimos en el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. El Contenedor, Defensoría del Televidente. El Contenedor, Defensoría del Televidente. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando sobre el programa Legados. Y estamos en el estudio con su directora Rocío Díaz y su realizador Yerlin Geraldino. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Contenedor, son ustedes muy amables. Gracias a todos por invitarnos. Muchas gracias. Bien. ¿Qué es Legados y cómo surge esta idea, Rocío? Bueno, Legados es una apuesta que los compañeros de Telecaribe, empleados del canal, que tenemos muchos años en el canal,
empezamos como a crearnos una idea de cómo sería recuperar o sacar al aire esos programas que hace muchos años salieron, se emitieron y se quedaron ahí. No se volvieron a repetir o en algún momento nadie supo que en algún momento se emitió. Con la recuperación de archivos que afortunadamente hemos rescatado bastante, unos tesoros enormes en el canal, empezamos con esa inquietud, ¿sabes? Pero mira este programa, qué chévere que entrevistan a Rafael Escalona, mira este programa cuando entrevistan al Joe que está jovencito. Y empezamos como a crearnos nosotros, oye, vamos a ver cómo hacemos para emitirlo nuevamente. Entonces, entre una compañera, Berta Quintero, Herlin, mi compañero y yo, nos nació, empezamos como una prueba. Ensayo y error. Exacto. Cuando en diciembre fallece, fue en diciembre el año pasado, Adolfo Echeverría, nosotros tenemos programas de Adolfo Echeverría cantando con su hija de 8 años, de 10 años, del año 1988, más o menos el programa de Caribe Aire y Tropical. Entonces la inquietud fue eso, oye, saquemos a Adolfo Echeverría cuando estaba cantando todavía y hagámosle como un homenaje. Recordemos todo lo que él nos dejó, toda esa música tan... Y ahí empezó nuestra inquietud. Empezamos a hacerlo así como periódicamente y bueno, ya llevamos 5 programas emitidos. Y este programa, esta idea, ustedes la presentaron a la jefatura de programación del canal, a la gerencia, para poder, digamos, ya incluirla dentro de la programación del canal. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, realmente, digámoslo así, como están muy de moda los retros y nuevamente las emisiones de las producciones viejas que les han resultado a otros canales, y eso hay que hacer un énfasis, un paréntesis, que nosotros desde hace rato veníamos recuperando todo ese material y veníamos exponiéndolo. Y así fue que como decidimos hacer un programa que, aunque tuviera un contenido histórico o viejo o antiguo, lo pudiéramos contemporaneizar, que se viera moderno, que se ajustara a los ritmos actuales, y comenzamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué empezamos a hacer? Por ejemplo, necesitábamos tener una persona que sirviera de hilo conductor, no que fuera un presentador netamente o que tuviera una relación más cercana con el personaje que en este caso hacen parte de la historia del canal. Rocío comenzó a compilar todas esas historias a lo largo de todas esas entrevistas que se hicieron a lo largo de todos los años, porque no es un solo programa, sino es como escoger y montar una historia a través de todas esas entrevistas a lo largo de eso. Y una vez que ya teníamos todo ese modelo, toda esa estructura, que lo volvimos moderno, que le colocamos una parte gráfica actual, entonces ahí sí fuimos, se los presentamos a programación, en este caso al jefe de programación, a la coordinadora, que ante la necesidad de la programación actual y que se vean reflejados esos contenidos culturales y que las nuevas generaciones puedan apreciar ese contenido, pues bueno, se presentó y el resultado fue que para nosotros en su primera emisión tuvo una aceptación muy grande. Esa primera emisión fue de media hora y después lo fuimos aumentando a 1 hora y de ahí fueron surgiendo nuevas ideas. Y Rocío hizo todo un listado de todas esas historias que podíamos contar y que estaban condensadas en la historia del canal. Y bueno, qué mejor forma que a través de un contenido, digamos que contemporáneo, pero con una estructura histórica muy importante. Entonces, a manera de resumen, no estamos hablando de un programa que se basa en un archivo, sino que implica la revisión de muchos archivos. Sí. Y a partir de esa revisión de muchos archivos se busca encontrar como que líneas comunes sobre las que construir un hilo. Correcto. Pero es enorme trabajo. Sí, claro. Es bastante trabajo. Por ejemplo, nosotros estamos revisando y también que hay, bueno, para aclarar, antes de eso es, como no había una base de datos previa en el canal, porque nosotros empezamos a tener base de datos de la programación a partir del año 96. Entonces, 10 años después. 10 años después, entonces a veces nos toca, vamos a ver qué hay en este cassette, aunque esté relacionado, porque físicamente está relacionado, pero te puede decir entrevista de zona confidencial, pero no sabes quién es el personaje. Claro. Entonces nos toca revisar el cassette y descubrimos, imagínate, personajes como Pedro Pablo Peña, que ya lo tenemos ya referenciado para emitir, personajes muy importantes de la región, y nosotros dijimos, ¿será que aquí tiene que haber otra entrevista?
tiene que haber una presentación adicional. Y ahí empezamos. Cuando ya vemos que, por ejemplo, el último caso de Hernando Marín, recurrimos a un documental, recurrimos a Estelares del Vallenato, recurrimos a unos programas estrellas del vallenato, o sea, varios capítulos donde él estuvo, donde lo entrevistaron, y lo que dices tú, o sea, cogimos las ideas y las unimos. Sí, es un poquito largo de hacer, pero es muy agradable también. Es enormemente complejo el revisar tanto material y el encontrar la pertinencia dentro de la intención de hacerlo actual. De eso es realmente interesante, es un trabajo loable. ¿Cómo escogen los temas de los que van trabajando? ¿Están pensando, por ejemplo, en temas que se ajusten a coyuntura o dependiendo de la importancia histórica de determinados personajes se empiezan a buscar ese listado que se está construyendo o que ya existe? ¿Cómo nace? ¿De lo que hay o de lo que ustedes consideran que es necesario y después llegan a buscar a ver si hay o no? Se basa en tenemos esto, hagámoslo, o queremos hacer esto, busquemos. ¿Cuál es el plan? De las dos maneras ha surgido, pero realmente es lo que tenemos. O sea, hemos encontrado este material, mira qué abundante hay, vamos a trabajar sobre él. Sacamos ese material, pero nos reforzamos en seguir buscando a ver qué más encontramos. Y así, pero básicamente es con lo que ya tenemos, con lo que ya hemos recuperado, con lo que hemos digitalizado, con eso empezamos a trabajar. Este es El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Ya regresamos. El Contenedor, Defensoría del Televidente. El Contenedor, Defensoría del Televidente. Gracias por continuar con nosotros en El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca de legados. Yerlin, desde la realización cuesta mucho trabajo mezclar formatos a nivel, incluso desde lo técnico, formatos análogos y estándar con de pronto animaciones o complementos ya en televisión digital de alta definición. ¿Eso influye en algo en la realización? Sí, claro, porque bueno, realmente la labor base hay que destacársela a Rocío porque ella se toma el trabajo de digitalizar todo ese material que está en beta, VHS, 3/4, Betacam, y una vez digitalizado obviamente a mí me lo entregan en un disco duro, ya en una selección de todo ese tipo de cosas, y ya nosotros comenzamos a generar la estructura narrativa acorde. Vemos diferencias de colores, de tonos, de formatos, como tú bien lo dices, hay una diferencia en resoluciones y toca buscar, digamos que después ya en finalización, la forma de nivelar lo más posible para que se vea todo como una especie de unidad y bueno, entendiendo que también en los inicios de la televisión obviamente la técnica no estaba tan depurada como la de hoy en día, pero sin duda alguna cabe resaltar algo que siempre hemos dicho, que es que nos hemos dado cuenta que al final la calidad de la imagen no importa si es en resolución HD, porque combinamos también contemporáneamente. Cuando nosotros hacemos los hilos conductores con los especialistas que llevamos, ya sea presentador o parte de la historia de estos personajes, pues lo hacemos en una calidad óptima. Y hemos encontrado que más allá de que se vea la imagen para el televidente bonito, mucho lo que interesa realmente es el contenido. Y para nosotros eso ha sido como importante y digamos que un referente también importante y también para las nuevas generaciones que a veces solamente están pendientes de la forma, pero también el contenido fue aún más importante que el mismo formato como tal. Eso hemos encontrado en torno a eso. Hablábamos ahorita que dentro de la intención narrativa, dentro de la propuesta narrativa, se acude a expertos o a conocedores de los temas o de las personas sobre las que se está trabajando el programa que sirven en ese diálogo de hilo conductor. Estas personas también para ustedes son como verificadores de información, se apoyan en ellos en el proceso de investigación. ¿Cómo llegan a esos, digamos, expertos? Bueno, eso nos reunimos y hacemos como una lluvia de ideas de personajes. Por ejemplo, te vamos al caso del Yo Arroyo. Creo que el Yo Arroyo tuvimos como 2 o 3 nombres, opciones, sin embargo nos inclinamos, los 3 que estamos en el programa, nos inclinamos por Ley Martin.
aparte de que era amigo del Joe Arroyo, es un coleccionista de música, es una persona experta en música, en salsa sobre todo y en música del Caribe. Y nosotros, o sea, fue prácticamente unánime, vamos a decirle, y él fue una persona muy bondadosa, generosa, nos dijo que sí, enseguida estaba muy contento. Y entonces le damos, aparte de la importancia del rescate del archivo, también le damos importancia al personaje que tenemos invitado, porque Ley Martin hizo parte del canal muchos años. Entonces también es una figura y es una imagen que a él como persona también se siente valorado. Erling, ¿cómo es el proceso de producción? ¿Cuánto se demora hacer un Legados? Bueno, pero antes de eso sí quería acotar algo que es muy importante dentro de las experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, en el caso el homenaje que se le hizo a Rafael Orozco en ese Legados, nosotros invitamos al Caballo Castillo. Y el Caballo Castillo fue una de las figuras de la radio y de la televisión hace muchos años y estuvo muy relacionado con estos dos grandes artistas. Aprendimos muchas cosas de ellos, pero cuando él llegó al canal y ver el cambio tecnológico y lo que él había vivido hace 20 años con relación a ahora, para él fue algo genial. ¡Wow! Si eso se hiciera hace 20 años, el resultado hubiese sido distinto. Entonces esas son una de las anécdotas que nos quedaron en la escogencia de este tipo de personajes y que tienen una relación muy directa con eso. Ahora, en cuanto al tema de la producción, obviamente la recopilación de toda la información es bastante larga porque Rocío le toca mirar junto con otro compañero que hace parte ahora del grupo que edita, revisar material, encontrar los contenidos apropiados. Entonces, una vez de revisarlo, hilvanar todas esas ideas, porque por ejemplo hay entrevistas con distintos periodistas que hacen parte del canal durante toda esta historia del canal y hay que buscar, digamos que coger y hilvanar todas esas historias para poder construir la producción total de este contenido. Entonces lleva tiempo. Pero entonces nosotros nos ideamos una figura, una forma, y era que teníamos que generar un cabezote, un estilo para abaratar costos y para que el contenido se viera completamente igual. Para darle unidad de serie. Exacto. Nosotros teníamos que buscar la forma de que eso se viera como una unidad y que no se notara tanta la diferencia. Desde la construcción de un generador, desde la construcción narrativa, desde esos errores que aparentemente se ven que la gente quizás no lo percibe cuando hay un tracking o hay unos movimientos o hay un hiss o hay un sonido inadecuado. Eso hacemos de él que se vuelva también parte de la riqueza audiovisual de esa estructura narrativa. Es decir, que esas particularidades del formato y de lo análogo en su momento hacen parte también de la historia que se cuenta dentro del programa. Claro, esos brinquitos que la gente a veces percibe o no percibe, o que nosotros sabíamos que las cintas se corrían en un momento determinado, toca buscar elementos para que se vean parte de ese desarrollo narrativo y que sea afín con la estructura narrativa nuestra. Entonces nos diseñamos esa forma y dijimos, bueno, estas cositas vamos a dejarlas porque creemos que pueden enriquecer y hacen parte de la naturaleza de ese archivo que hoy en día está presente en el canal. ¿Qué proyección le ven ustedes a la serie? ¿Creen que dentro de la intención precisamente del canal y en general de la televisión pública de ser y hacer memoria, este Legados puede convertirse en un producto, digamos, con mayor frecuencia en emisión, con unas posibilidades de producción más continuadas, que pueda generar un uso académico, pedagógico incluso? ¿Cómo se imaginan ustedes el futuro de la serie en ese sentido, Rocío? Bueno, nosotros estamos muy motivados con la aceptación que ha tenido el programa, estamos muy compenetrados con el proyecto y nos gustaría, obviamente, que el Legados continúe, sobre todo que hay mucho por mostrar todavía. Te puedo mencionar, imagínate, hemos sacado un listado de más de 40 juglares, artistas, periodistas, por ejemplo, un David Sánchez Juliao, una Casica, un Rafael Escalona, que tenemos ahí en stand-by, por decirlo así, y queremos sacarlo al aire a través del Legados. La idea es esa, o sea, poder seguir en el programa, que tenga la aceptación y que los investigadores, los realizadores, los productores sepan que en el canal existe esa cantidad de contenidos y en algún momento cuando los necesiten ahí va a estar. Yerlin, Rocío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor y compartir con los televidentes del Caribe este esfuerzo
muy interesante y muy pertinente alrededor de legados. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, gracias a ustedes. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Transmedia. Se le conoce como transmedia a un proceso narrativo basado en el fraccionamiento intencionado del contenido y su diseminación a través de múltiples plataformas, soportes y canales offline y online, con el fin de que cada medio cuente una parte específica y complementaria de la historia. De esta forma, la comprensión absoluta y el conocimiento profundo de la narración se obtienen cuando se recorren las múltiples plataformas, soportes y canales. Es un proceso que implica interacción por parte del usuario, por un lado porque él es quien decide qué recorrido efectuar y hasta dónde profundizar, y por otro porque la naturaleza de las plataformas sociales como Facebook o Twitter, muy utilizadas en la comunicación transmedia pero no necesariamente obligatorias, favorecen la interacción de los usuarios con la narración e incluso la co-creación de contenidos, llegando a transformar la historia. Son ustedes muy amables por haber estado con nosotros en El Contenedor, el espacio de la televidencia crítica del Caribe colombiano. Este es su espacio, este es su programa. Construyamos entre todos una mejor programación para nuestro canal regional. Escríbanos con sus inquietudes, quejas y sugerencias a nuestro correo institucional y redes sociales. Y ya saben, un buen televidente hace una mejor televisión. Hasta pronto.